tenemos el grato placer de conversar con un dominicano que ha hecho trayectoria en la izquierda, en la política, ha hecho historia en el baloncesto también, y que porque digamos que aunque él está cesado, uno nunca sabe, ha sido el secretario de Estado de la política exterior dominicana sin cartera de más larga data y ministro. Y bueno, pues recientemente le solicitó a la Junta Central Electoral el reconocimiento de su partido, que fue fundado en 1965 y que se alió por primera vez, bueno, vamos a corregirlo de si salió por primera vez en 1993 con aquello del Frente Patriótico. Miguel Mejía Abreu, lo estamos recibiendo, jugó baloncesto, politólogo, político, secretario general del Movimiento de Izquierda Unida MIU. Don Miguel, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Complacido de Helio y Jenny de estar aquí con ustedes. Estoy debutando en su programa. Debutando, Miguel. Nosotros estamos aquí del 2006. Me encontré con el director del periódico hoy. Sí. Bienvenido, Álvarez. ¿Qué le dijo? Bueno, me estaba reclamando que vengo aquí, no voy a donde él. Y yo me lo No, mentira, no. Fue un gran placer. Don Bienvenido, saludar lo llevamos don para allá. Bienvenido. No. Aquí estamos, a su disposición. Don Miguel, primero empecemos para cerrar el ciclo, digo yo, ¿verdad? Usted depositó hace alrededor de semana y media ante la Junta Central Electoral un documento en el que solicita el reconocimiento oficial del MIU. Y yo le vuelvo y le pregunto, ¿por qué esperó tantos años para oficializar un partido político que viene batallando desde el 1985? Aquí hay gente que tiene un partido desde el 2000 y ya tienen, o 2010 y tienen reconocimiento. No, gente que tuvieron reconocimiento ahora en el 24. Sí, y lo presentaron semana antes. Se fueron de un partido y en semana fueron reconocidos. Y hicieron pacto a la otra semana con... Claro. Esa fue una de las razones por la cual nuestra organización se abstuvo de participar en el proceso electoral. Yeah. Luego de tener una larga historia de participación electoral, que como usted dice, desde la época de los 90 y 93, 96, estamos participando en los procesos electorales. Nosotros somos el resultado de un desprendimiento del movimiento popular dominicano. Y en función de una visión de lo que necesitaba el país, en función de la necesidad de la unidad de la fuerza progresista, habíamos enarbolado desde la cárcel y de los exiliados de nuestro partido la política de unidad de la izquierda. Les recuerdo a ustedes que yo fui un preso político que salí en la amnistía de Antonio Guzmán luego de haber durado 2 años, 7 meses y 13 días preso. Yo llegué a la prisión siendo menor de edad. Y estuve, no voy a cumplir los 18 años todavía. Wow. Y estuve en la solitaria que tenía el Palacio de la Policía subterránea, desnudo y esposado, más de 10 días. De esos 10 días, 7 sin recibir ni siquiera agua. Yo caí preso junto con el que era secretario general del MPD en ese entonces, que era Jorge Puello Soriano, el MEN. El MEN. Que era la persona más buscada en ese momento. Y caímos presos. Desde la cárcel, que estaban llenas de presos políticos, porque era un régimen intolerante totalmente. Pese que mucha gente ha declarado a Balaguer que como el padre de la democracia, yo diría que era el padre de la intolerancia. Balaguer era la continuidad de Trujillo, era el neotrujillismo. Y el último presidente de Trujillo. Exacto. Y era uno de los tanques pensantes de Trujillo. O sea, Balaguer tenía más de 50 años ejerciendo el poder, porque viene de la época de Trujillo. Así es. Bueno, en aquella época la izquierda, no solamente en la República Dominicana, sino la izquierda latinoamericana, a partir del triunfo de la Revolución Cubana, teníamos una gran influencia de la Revolución Cubana, y entonces planteábamos la ruptura del orden a través, o el cambio del sistema a través de la lucha armada. El tiempo fue transcurriendo y el mundo fue cambiando, y había que plantear una readecuación en todo el quehacer de la vida humana a nivel del planeta. Nosotros quisimos sintonizarnos con los signos de los nuevos tiempos. Entonces considerábamos que ya esos métodos no eran lo que estaban a la orden del día.
porque ya la guerrilla, que sobre todo que se habían desarrollado en Centroamérica, en Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Sudamérica, en Colombia. Colombia, así es. Y aquí vino un intento con el asunto de Manolo Tavares Justo, Con las expediciones. Las expediciones, exactamente. Ya se entró un proceso de incorporación política en Latinoamérica. Por eso la gente del FMLN en Salvador se incorpora a la lucha política, van ganando pequeños espacios, diputados, alcaldías, hasta que llegaron a gobernar por 2 periodos en Salvador. En Honduras, por igual, el frente de Morazán, los morazanitas, también se incorporaron a través de la URNG, se incorporaron a la lucha política. No han logrado gobernar, pero han cogobernado, han ido ganando espacio. Y se Tienen cuotas articulaban. de poder. Entonces. Tienen cuotas de poder, claro. Miguel, Y los nicaragüenses que habían obtenido el poder por la vía armada, ajusticiando a Tachito Somoza, lo habían entregado por la vía electoral cuando ganó la Chamorro, doña Violeta Chamorro. Violeta Chamorro, así es. Luego pasan 16 años y vuelven otra vez a gobernar por la vía electoral. Entonces, en la República Dominicana no podíamos nosotros estar reivindicando ese método de lucha. No lo criticamos, porque no somos quien para estar criticando ningún método. Yo pienso que cada quien en su realidad concreta plantea los métodos que ellos consideren certero o equivocado. Nosotros entendíamos que el momento era de integración política, pero que no podíamos hacerlo de manera aislada, sino que había que abogar por un frente de izquierda dominicano. Y ese frente de izquierda en el 82, no sé si ustedes recuerdan, participamos en el proceso electoral. Se constituyó primero lo que era la Izquierda Unida. Ahí había un conjunto de organizaciones y llevamos como candidato a la presidencia a Rafael Fafa Tavera. Era Juan B. Mejía, el candidato a vicepresidente de Fafa. Pero había otro polo de izquierda que era la Unidad Socialista, que la integraban el otro Partido Comunista Dominicano, que llevaba a Narciso Isaconde como candidato y a don Tulio H. Arbelo como candidato vicepresidencial. A través de un bloque que se llamaba la Unidad Socialista, que lo integraban el Movimiento Pro Socialismo, que dirigía Fidelio de Pradel y Roberto Duvergé Mejía, y el partido de Narciso Isaconde. Participamos en 2 espacios distintos, pero participando en el proceso electoral. O sea, ya estábamos dejando atrás los viejos métodos, ¿verdad? Afortunadamente, pasado ese proceso electoral, estos 2 bloques de izquierda lo integramos en un solo y surge de ahí lo que se llama el Frente de Izquierda Dominicano, el FI. El FI. Claro, el FI después se divide y surge del FI la Unidad Revolucionaria Camañista. En ese momento ya nosotros se retoma la izquierda, una parte de la izquierda retoma otra vez la política de abstención electoral. Y resulta que en ese proceso en que a Juan Bosch le hicieron el fraude y que Juan Bosch cogió tribuna y dijo que se invocó a José Martí, a Máximo Gómez y lanzó la consigna de que Balaguer que se vaya allá. Nosotros que habíamos desarrollado una campaña, me digo nosotros, me refiero a un conjunto de organizaciones de izquierda, de no voten, lucha, una consigna un poco vacía, ¿verdad? No la veo ahora de manera retrospectiva, un poco vacía. ¿Qué era lo que nosotros debíamos haber dicho en ese momento? Pueblo dominicano, solo advertimos, no crean en esta farsa electoral. Pero no dijimos eso, nos pusimos a disposición del PLD porque pensábamos que íbamos a llevar eso hasta que Bosch y su partido iba a llevar este reclamo hasta la última consecuencia. No pasó de ahí. No pasó de ahí. A partir de ahí nosotros comenzamos a analizar la realidad dominicana y la realidad del continente, de que para la toma del poder no era necesario hacerlo, no era suficiente más bien hacerlo desde una unidad meramente ideológica, una unidad de izquierda. Porque ya estábamos viendo los procesos de Brasil, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y de la misma Nicaragua, que luego de pasar 16 años en la oposición, retorna con una política de unidad amplia, diversa y plural. Entonces, a partir de ahí nosotros decimos no, dimos un giro táctico electoral y entonces buscamos alianza con el Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces apoyamos a Juan Bosch. Juan Bosch no ganó y en la
próximas Por lo que todos elecciones, sabemos. en las próximas elecciones se crea el Frente Patriótico. Ya Juan Bosch ya está muy limitado biológicamente. Entonces surge una figura de recambio señalada por él, que fue su candidato vicepresidencial, que es el doctor Leonel Fernández. Que algunos lo vieron como el Mesías del momento. Bueno, Bosch lo definió como una mina de oro, una pequeña mina de oro. Y entonces se amplía esa unidad en lo que usted señaló ahorita con bastante razón, en lo que se conoció como el Frente Patriótico. Don Miguel, al día de hoy. El Frente Patriótico era lo que nosotros justamente planteábamos, una unidad amplia, diversa y plural, plurideológica y pluripartidista. Evidentemente nosotros que habíamos sido objeto de una persecución, de prisión y de enterramiento de la izquierda del régimen de Balaguer, era un poco pesado, pero nosotros no estamos en condiciones de poner reglas de juego, porque la égida de esa unidad es el Partido de la Liberación Dominicana. Pero al día de hoy, don Miguel, ese Frente Patriótico y ese tinglado, ese conglomerado de instituciones políticas, bueno, en su momento tuvieron un efecto, pero al devenir de los años, ya al día de hoy, ni hay frente, ni hay patriotismo entre esos partidos, ni hay unión y están divididos y los dos están menguados. Y mucho menos ideología. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que era ese Frente Patriótico y esa fortaleza de Leonel? Y en la que casi todos los dirigentes, porque siempre envidian los dirigentes de los partidos políticos, pero ¿qué fue lo que pasó, don Miguel, para que el Frente Patriótico terminara sin frente y sin patriotismo dentro y se diluyeran los más egregios dirigentes? No, se produjo una decantación, sobre todo con el Partido Reformista, porque un sector del PLD no entendieron que si habían llegado al poder había sido por la disposición de Balaguer de cerrarle el camino a Peña Gómez, que lo definió diciendo que había dos caminos, el bueno y el malo. El malo lo representaba Peña Gómez y el bueno, que era un trago amargo, lo representaba el bochismo en la figura de Leonel Fernández. ¿Y por qué era un trago amargo, don Miguel? Para el PLD, para Bosch. No, bueno, para Bosch y para aquellos que, por ejemplo, como movimiento como ustedes, y ir aliado a alguien que lo persiguió toda la vida y que lo encarceló, ahí sí se ve como un trago amargo. Una coyuntura de la No historia. era, mira, en el caso particular de nosotros no teníamos la fuerza para imponer una regla de juego, una política de unidad. Nosotros suscribíamos el contenido del programa que levantaba el PLD. No la fuerza que podía arrastrar el PLD para poder llegar al poder. Que no era fácil desplazar a Balaguer del poder. Sí. ¿Tú ves? Y ellos, y sobre todo, una candidatura tan fuerte, de un líder de tanta incidencia popular como era José Francisco Peña Gómez. Evidentemente, la obstinación de Balaguer y de esa franja del neotrujillismo era cerrarle el paso a Peña Gómez por su color, por su origen. Y entonces ellos preferían apoyar al PLD, pese a las contradicciones que existían entre Juan Bosch y Balaguer. Y el mismo Balaguer. Pero ya el propósito era alcanzar el poder. No hay rencor. Y si no se produce esa alianza, el PLD no hubiera ganado las elecciones. Vamos a estar claros. Ahora, ¿qué sucede? Balaguer se sintió atropellado. Porque desde la Fiscalía del Distrito, del gobierno del PLD, gobierno que le había ayudado a subir, comenzaron a perseguir a dirigentes importantes de su partido y gente muy allegada a él. Acuérdese el tema de los Antún, del papá de Quique Antún. En la lotería, el tema. En la lotería, ese tipo de cosas. Entonces Balaguer no entendía que era y eso le tocó a Guillermo Moreno. La historia lo registra como eso. Por cierto. Para bien o para mal. Y por Pero eso esa es la renunció, verdad, al final, esa es la verdad histórica. Sí. No, pues no lo renunció, por eso lo sustituyeron, lo quitaron. Ah. Cuando Aclarado. sale Leonel, y entonces Danilo aspira por primera vez, esa fuerza no era propia del PLD, había sido el apoyo que le había dado Balaguer. Cuando emerge Danilo como candidato, no tiene el apoyo de Balaguer. No. Balaguer entonces le da paso a la candidatura de Hipólito Mejía. Y le dijo, déjalo que gane con 48. De hecho, Bueno, le faltaba una décima para ganar
Y entonces había aquí una segunda vuelta, pero ya era obvio que si no tenían el apoyo del PLD, ¿para qué involucrar a la sociedad dominicana en más gastos, en más trastornos, si ya no era posible? Entonces O era el que PLD, en la persona de Danilo y de Leonel, decidieron reconocer a Hipólito en la primera vuelta. Miguel. Pero fue porque no obtuvieron el apoyo de Balaguer por esa situación que le acabo de explicar a ustedes. Miguel, también ahí venía el tema de comer solo, ya Balaguer estaba medio renuente, ya no quería seguir con más frente, ya vio que el PLD no le reconoció la cantidad de puestos que necesitaban, no le dio la preeminencia al partido. Lo que han dicho los PLDistas y lo que dijo Balaguer es que Balaguer no puso ninguna condición. Ah, Es lo que bueno, ellos han dicho. mejor así. Ellos lo que ellos han dicho. Ay, sí, que Cantú lo dijo en su momento. ellos lo han dicho, En ellos lo el han dicho. acto de que Es se cierto. hizo En el Centro Olímpico. en el Centro Olímpico, el mismo Balaguer dice que él trabajaría sin condición y su partido sin pedir nada a cambio. Sí. Ahora, hay una frase de Además, Balaguer. además se dio un hecho insólito, que con esa diferencia que tenía Juan Bosch y Balaguer, claro, ya Juan Bosch estaba muy disminuido, ya Juan Bosch no era el Juan Bosch. Y él Juan tenía el Bosch- tema mental también. Juan Bosch, por eso estaba disminuido, no quiero entrar en esos detalles, Sí. pero ponen a Bosch a levantarle la mano a Balaguer. Sí. El Lo mismo absurdo Bosch, de la historia. el mismo Bosch que le había devuelto una condecoración. Todo. Señores, estamos conversando con Miguel Mejía, un reconocido luchador de izquierda y alto dirigente político de nuestro país. Y lo veremos como cara presidencial pronto, ¿eh? Así Venimos. es. Esto es su despacho informativo. Nosotros continuamos. Bueno, estamos conversando con Miguel Mejía, secretario general del Movimiento de Izquierda Unida. Decir una nota importante que recientemente se dio a conocer dos cosas, aclaro, antes de que Miguel me aclare. Primero se dio a conocer de que había sido destituido como ministro de Estado Política de sin Integración cartera de la Regional. Política de Integración Internacional y Regional, pero luego él se encargó de aclarar que él ya había renunciado antes. Y además, mucha gente sabe que don Miguel había sido asesor de la la Universidad de Organización y Método, la OIM, y les vamos a preguntar eso ahora, don Miguel. Que la gente sepa, reitérenos, ¿por qué se abstuvo de participar en política en las elecciones del 2024? ¿Y qué fue lo que usted dijo cuando la gente le dijo, ¿por qué no secretario general? ¿Por qué no participó primero? Bueno, nosotros no abstuvimos de participar luego de venir desde los 96 participando en política de alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, lo que nos ha permitido, si hemos ayudado a ganar, también nos hemos sentido comprometidos a ayudarlo a gobernar. Yo fui en el 96 embajador encargado del Caribe de la Cancillería Dominicana. Luego en el segundo gobierno de Leonel fui secretario de Estado sin cartera con asiento en Palacio Nacional. Es el único aliado que ha permanecido en el Palacio de manera ininterrumpida. Ya yo tenía Usted está en Palacio desde 1996 correcto, hasta el 2000, ¿cuánto? hasta el 24. Hasta el 24. El secretario, hay que declararlo Claro, usted. claro. Hay que hacer un reconocimiento. El más antiguo ahí, sin Sí. ser miembro de los partidos égida. O sea, estuve en Palacio con Leonel. Y asesorando a la izquierda. Estuve en Palacio con Danilo y estuve en Palacio el primer cuatrenio con Así es. con Luis. ¿Por qué no Con Luis. participó? Con Luis no fue resultado de un pacto político, sino fue resultado de la coyuntura que vivía el país y que vivía la humanidad. Acuérdese que Luis asume en medio de una pandemia. Entonces, En una escala alta. aquí los buenos dominicanos teníamos que establecer un frente antipandémico y ayudar a la humanidad, ayudar a nuestros conciudadanos de alguna forma. Entonces, en medio de esa situación, nosotros discutimos en el partido. Ya yo le había dicho a Luis, en lo cual no hubo un vínculo familiar, personal muy estrecho, que aquí no había cultura de continuidad de Estado y que yo aparecer, continuar en su gobierno, podía tener un costo a mi imagen. Cuando nosotros llevamos eso al partido, el partido dice, no, pero espérate, es que es la primera vez que la humanidad se ve expuesta a esta terrible pandemia. Y Luis le dice, no, pero es que espérate. Luis No, es que- claro. Pero básicamente el tema de la pandemia. Entonces llegamos a algunos niveles de acuerdo de trabajo en lo que yo voy a manejar algunas relaciones internacionales
en paralelo a la Cancillería, manejándolo con el jefe de la política exterior, que es el presidente de la República, conforme a lo que establece la Constitución de la República. Y comenzamos a hacer nuestros aportes, sobre todo haciendo puentes con China, todo eso. Se produce que vienen las vacunas de China, cuando los países industrializados que producen vacunas tenían prohibido la exportación de vacunas. Primero a su gente. Primero a su gente. El mundo se Incluso vio. el gobierno dominicano llegó a adelantarle a un laboratorio internacional una cantidad de millones de dólares, creo que algunos 20, 20 millones se hablaba, de 20 dólares, millones de dólares. Y al Así Y final no llegaron. Y al final no sabíamos No qué iba a llegaron. hacer con tanta Y todavía no vacuna. se sabe si ellos devolvieron ese dinero. En principio lo iban a devolver en suministro de su producto, pero no se sabe. Entonces, ¿Por qué no participó? esa es la razón por la cual nosotros permanecimos en el gobierno y la razón por la cual no tuvimos de participar en el 24 es que el nivel de degradación más grande que se ha dado en la historia de la República Dominicana, de la degradación del ejercicio político, se dio en el 24. Peor que cuando Balaguer cambió la Constitución. Peor que cuando Balaguer, porque Balaguer utilizaba el poder para perpetuarse. Pero Balaguer no se llevaba PRDista, no compraba PRDista. En aquella ¿Cómo que época. no, don Miguel? No, es muy poco. No. Daba no, apartamento, daba casa, Pero daba se lo daba a puestos. gente, pero yo no recuerdo que ningún dirigente importante de la oposición fuera comprado por Balaguer. Ah, sí, como el acto mercurial. Mercurial, Sí. eso O sea. no se registra. Ahora en el 24, eso fue una epidemia. Eso era. Estábamos reunidos ahora. ¿Y dónde está Delio? Ay, Dios. Ah, no, que ya se fue. O sea, en cuestión de horas Que se cambió de partido. se cambió. O sea, Bueno, era sí. una especie de una piñata. El transfugismo Una piñata, el transfugismo. escaló a... Entonces, cuando tú ves que el descrédito que tiene la clase política dominicana, y nosotros decimos, Pero ese ejercicio nada más lo hizo usted, don Miguel, del Sí, que me voy a abstener lo porque hacemos hay nosotros. transfugismo. Nadie más hizo nosotros eso. lo hicimos un comunicado. Pueden entrar a nuestras redes para que lo vean. Y el título fue Decidimos preservarnos. Nosotros que hemos tenido diputados, nosotros que hemos tenido regidores, nosotros que hemos gobernado, que tenemos compañeros en el servicio exterior, que tenemos compañeros en diferentes instituciones, decimos, no. Aquí hay que hacer no solamente una suma aritmética, una suma de principios y de valores. Don Y esta Miguel, gente anda ¿Y en eso una afectó sus carrera. relaciones con Luis Abinader? No. Eso, Ok. la venida viene de otra cosa. yo quiero preguntarle algo, don Miguel. En su momento, ciertos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno lo veían a usted como una piedrecita incómoda en el zapato cuando estaba ejerciendo sus funciones como secretario, ¿verdad? Ministro de Asuntos encargado, Exteriores. no, ministro de integración. Política de integración. de regional. Política de Integración. Que ese Por fue, la ese fue postura- un decreto que lo emitió Danilo Medina, creando ese ministerio para que yo lo dirigiera. Y que usted lo ayudó mucho con China. Con todo, Con Rusia. todo lo que pude. Por Con su todo lo que pude. postura. Era una especie Ajá. de cancillería paralela, lo que nos llevó el mote Pero la gente no sabe de eso. parte Miguel. del director del periódico Litín Diario, nuestro amigo Miguel Franjul, Y del mira. el canciller rojo. El canciller rojo. Lo editorializado. Rojo por la bandera china y azul. No, rojo por la corriente, La de corriente pensamiento. de Por ejemplo, yo marxista, manejaba todos esos, izquierda, partidos, todos esos países, esas cosas. Entonces, don Miguel, para terminar la pregunta, se veía como una piedrecita incómoda por postura suya con el tema de Venezuela. Y en algún momento quisieron desconsiderarlo a usted. Exactamente. Tacharlo como de antidominicano, que por qué estaba fraguando las relaciones con Venezuela, si Venezuela no es Hubo un un país. dirigente del PRM que llegó a plantear que me había quitado la nacionalidad. Ay, Ah, padre, sí. sí. Que había quitado la nacionalidad, pero ese dirigente del PRM, espero tiene memoria, fue el que falsificó la ley de telecomunicaciones. En esa gestión de ese dirigente del PRM, Yo estoy buscando en el disco duro a ver quién es. fue que mataron al senador Darío Gómez. Y También. ese dirigente del PRM, el presidente no lo ha puesto en ninguna función pública porque es como una suerte de poner Ra. el gato a cuidar el La queso. carne, la A carne. cuidar el queso o la El carne. que- el carne. queso. ra. Entonces yo no me distraigo con eso. Él es rabioso. No, es un loco. Ay, Un loco que vive haciendo análisis de que sé yo cuántos Es muy inteligente, millones. pero es rabioso. Y entonces, bueno, yo no sé si es inteligente, porque hay gente que desarrollan habilidades y se confunde la inteligencia con eso. Pero bien, el tema es que si ustedes han seguido, y sé que sí, mi carrera política, en mi vida pública, yo
disentía de la conducta de algunos funcionarios cuando Leonel. Acuérdense que en la época de Leonel se implementó el programa energético Petrocaribe. Sí. Y yo enfrenté al que era director de la refinería, al que era ministro de Industria y Comercio, pero públicamente y desde Palacio. No querían el acuerdo. Desde Palacio, tú estabas saboteando. Pero sin embargo, la refinería, República Dominicana le fue muy bien con ese claro, acuerdo. pero recuérdate que la refinería tenía un socio que era la Shell en ese momento. Y en una reunión que convocó el presidente Fernández El elefante blanco. en la refinería, un tal Maradiaga llegó a decir, que era el gerente de la refinería de la Shell, llegó a decir que si ellos no tenían el transporte del combustible que llega a República Dominicana, ese negocio no le era rentable a ellos. ¿Y cuál era Y la entonces ellos especificación? estaban saboteando, porque era un programa muy noble, como usted dice. Pero el transporte 25 años para pagar, 1% de intereses, 3 años de gracia. Eso era casi un regalo. A Chávez lo acusaban en Venezuela de que estaba regalando. Sin embargo, Danilo tuvo que pagar casi 2.000 millones de dólares para poder economizar en el pago de esos 2.000 millones de dólares. No eran 2.000, faltaba algo para 2.000. Pero el país economizó 400 millones. Para poder liquidar el contrato. Para liquidar. No, para liquidar la deuda, no el contrato. La deuda. Porque había una sociedad, ya se había producido una sociedad posterior a todo esto. Entonces yo enfrenté a todos esos funcionarios. Radamés Segura me mandó un acto de alguacil a Palacio. ¿Y qué le notificó? Bueno, porque se había planteado una licitación y me visitaron 2 diplomáticos asiáticos de que sus empresas se iban a retirar porque esa licitación estaba mañana. Entonces me invitan a un desayuno al litín. Yo digo que me han visitado estos diplomáticos asiáticos, ni siquiera dije los países que eran. Y lo querían linchar. Y dije lo que ellos dijeron. Entonces el litín publica eso en primera plana y él se sintió agredido y me mandó a entrar algo así. Entonces yo agarré y no entré públicamente. Entonces fíjate. Ahora, Miguel, cuando Leonel, cuando Leonel yo llevaba esa conducta. Sí. Cuando Danilo por igual. Pero yo agarré, ahora, oye bien, yo tenía diferencias públicas con Temito Clemontá, que es mi amigo personal, pero un problema político, no es personal. Porque Temito, que es un hombre brillante, inteligente, pero con un pensamiento económico para mí neoliberal. Y yo disentía públicamente con él y con otros funcionarios de Danilo. Y con Paliza. Y nunca, oye bien, nunca ni Danilo ni Leonel me llamaron la atención. O sea, lo que yo estoy haciendo ahora, criticando también a esos funcionarios que tienen conducta cuestionable, no es nada nuevo. Manteniendo su coherencia. No Entonces. es nada nuevo, porque ¿cuál es la diferencia? De que Danilo y Leonel fueron gente tolerante y que este intolerante. ¿Por qué República Dominicana? Claro. ¿Abinader? Claro. Bueno. Porque ni Danilo ni Leonel nunca me llamaron la atención. Y Abinader sí. Bueno, se dejó presionar. Pero ya yo en octubre del 20 le había presentado una carta de renuncia, cuando yo bajó la pandemia. Wow, Y después le presenté 2 cartas más. Entonces, yo no cuestiono el derecho constitucional que él tiene de quitar y de poner. Claro. Con o sin razón. ¿Por qué República Dominicana le dio la espalda a Venezuela en el gobierno de Abinader? Pero te quiero decir, ese es un derecho que él tiene. Ahora, lo que debió decir la verdad. Si yo te mandé una carta de renuncia, que en este caso no fue una, fueron 3 en diferentes momentos. 3. Y yo venía aquí a hablar con ustedes me decían, y si usted tiene esa visión tan crítica sobre estos funcionarios, sobre esta área, ¿por qué usted busca ahí? Y yo entonces buscaba la vuelta para ser recíproco con él. ¿Por qué no estaba obligado a rechazarme la renuncia? No. Y sería un acto de prepotencia de mi parte, de arrogancia, que yo venga a decir, no, yo renuncié y no me hace todo. No. Entonces, si tú por razones cual que sea, presión, convicción, lo que sea, te ves compelido a hacer eso, entonces di la verdad. Este señor en tal época me presentó esta carta de renuncia, yo la cojo y para los fines, la de vinculación, era la de vinculación. Abinader hizo mutis, nunca habló nada de eso. Claro, pero que él tenía derecho, yo no cuestiono su derecho. Además, ya yo no me sentía honroso en ese... No, porque ellos están en una serie de posiciones. Mira, la soberanía de este país nunca ha estado tan cuestionada como ahora, nunca ha estado tan entregada como ahora. Fíjate que no es poco lo que estoy diciendo, ni siquiera en la época de Trujillo, ni siquiera en la época de Balaguer. Revisemos. ¿Y por qué? Pero mira la visita de Marco Rubio. Aquí vino Marco Rubio.
buscar, no, atrasando pauta. trazar pauta, Aquí el nos avión enteramos, de Chávez y la tierra desconocida. aquí nos enteramos de que hay una comisión mixta de militares dominicanos con americanos que están patrullando la frontera. No, que van a patrullar, van a tener control migratorio en la frontera. Eso entregar Que hay una comisión mixta de militares norteamericanos y dominicanos que están estudiando en la explotación de la tierra rara. El país se entera, a propósito de la visita de Marco Rubio, de la cantidad de reservas que tenemos de tierra rara. Eso no es así. Y que además otros países están interesados. Y aparte de eso es una insinuación. El caso de explotar eso tiene que ser con nosotros, somos socios más fieles a ustedes, más cercanos a ustedes. No puede ser de países lejanos, ya se sabe la insinuación a quién está haciendo. Viene a inducirnos aquí, ellos hicieron una cumbre en Estados Unidos, la cumbre de las Américas, que fue excluyente. Entonces nos viene a inducir a nosotros aquí que los países enemigos de la humanidad, ya sabe a quiénes se está refiriendo, no deben participar en esa cumbre. Estamos hablando de China. Eso, claro, Cuba, Venezuela, Rusia. todo lo que tengan desafecto con ellos no pueden venir. No, porque Rusia no participa en esos bloques. También. Don Miguel, ¿cómo están sus relaciones con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Y uno verlo en la toma de posesión de Maduro cuando prácticamente muchos países de Latinoamérica están en contra de la continuidad de Maduro en el poder. Mira, cualquier gobierno o cualquier persona del mundo tiene el derecho a formarse la visión que considere. Y dentro de un marco democrático y de respeto, eso tú no puedes satanizar ni estigmatizar a nadie por eso. Lo que yo le decía al presidente Abinader, no se inmiscuya en asuntos internos. Yo no le digo a usted, presidente, que se ponga la boinita roja de Chávez, pero no se ponga la bota de los golpistas. Presérvese, porque ¿quién le ha certificado a usted para que usted esté opinando sobre un tema interno O sea, de para Venezuela? usted, Abinader se está comportando como un yanqui. Bueno, puede ser que sea su última comisión, pero se está metiendo en asuntos internos que no le compete y eso no es más que otra cosa que un injerencismo. En su momento a Danilo también lo acusaron de darle la espalda a Taiwán y de colocarse de frente a Estados Unidos. Bueno, pero es un problema que ya tuvo que las relaciones diplomáticas no es en función de ideológica o política, es en función del interés del mercado. Ya tú no estás estableciendo relaciones con China en función de la hoz y el martillo y el pensamiento Mao Zedong. Tú estás hablando de un mercado de 1.400 millones de habitantes. Tú estás hablando de la primera economía del mundo. Si tú quieres poner en segundo, pero ya en perspectiva es la primera economía del mundo. Claro. Entonces, contiene una política de mercado abierta. Entonces, si los grandes bloques internacionales se disputan en ese mercado, mal haríamos nosotros con quedarnos afuera. Con quedarnos afuera. Porque además los Estados Unidos establecieron relaciones con China en circunstancias más críticas, fue en medio de la Guerra Fría. También. Nosotros lo establecimos 40 años después. Entonces, ellos no quieren prohibir a nosotros que hagamos lo que ya ellos han hecho. Exacto. Ahora. ¿Y por qué usted no rompe con China? ¿Y tiene relaciones con China? Luego de la y además, desde el punto de vista diplomático, económico, comercial, político, no es despreciable tener un amigo en el asiento del Consejo, en el asiento permanente del Consejo de Seguridad. Exacto. Y más la importancia del mercado y toda la influencia que tiene en el mundo. Entonces, yo lo que digo es que esas relaciones no se han establecido en función de un marco ideológico, sino en función de la necesidad y la conveniencia de la República Dominicana. Don Miguel, las relaciones para usted de República Dominicana con Venezuela, ¿están suspendidas o rotas? Están rotas, total y absolutamente. Y en los próximos 3 años aquí no va a haber relaciones. ¿Es rencoroso? Porque el primero que se va a oponer a eso voy a ser yo. Teníamos unos planes, pero no podemos dejar ir a Miguel Mejía. Vamos a continuar, Rafa, porque lo que queda de Despacho Informativo, seguimos con don Miguel Mejía, que señores, ustedes saben que él no tiene media tinta. Estamos conversando con don Miguel Mejía Abreu, politólogo, el hombre que más tiempo desempeñó la política de integración regional de la República Dominicana y que además ayudó a varios países a tener vínculos con la izquierda, desde Mao Zedong, ni se diga, y muy amigo personal de Hugo Chávez, que no hemos dicho nada. De hecho, Hugo Chávez era un mimado suyo. Me acuerdo de un programa que ustedes hicieron
en el que no faltó ni la carcajada ni las buenas declaraciones. Eso parecía una peña. Decía José Vicente Rangel, una gloria venezolana, que fue el primer vicepresidente que tuvo Chávez, después fue canciller, que yo era un consentido de Chávez. Un consentido, sí. Decía él. Pero yo que era un amigo leal, como soy amigo, mis amigos, yo soy leal a mis amigos. Y todos recordamos a Chávez visitando aquella escuela de la mano suya y secreteándole al oído. Claro. En Capotillo era la escuela. Entonces, yo era amigo personal de Chávez, de antes de ser presidente. Y le dolió mucho su muerte. Claro, todavía. Y Chávez fue que se enteró muy tarde de su enfermedad. Chávez se dedicó siempre a los problemas de su país, de la humanidad y de cuidar a su propio cosa. Fidel es que lo induce a él. Él iba camino a Brasil, hizo una escala en Cuba y tenía una molestia en una pierna. Fidel lo pone a caminar. Fidel, un genio con Fidel que ve más allá. Dice, no, tú no te puedes ir sin hacerte un chequeo. Porque cuando la próstata se daña, las rodillas tienen serios problemas. No era la próstata, no. Y entonces le hacen estudios y ahí le encuentran el problema a Chávez. Y ahí empezó su cruz. Y aún enfermo. Chávez en ese momento estaba concentrando toda su energía en la creación de la CELAC. Y se había interrumpido la conformación de la CELAC por la enfermedad de Chávez. Y desde el hospital, de la cama, dentro de su gravedad siempre. Él tuvo varias etapas. ¿Y usted lo vio muy enfermo en sus últimos días? Sí, él tuvo varias etapas. Yo recuerdo que en su primera recuperación, que ya le habían dado quimio, se le había caído el pelo, se fundó allá en Venezuela, en el Fuerte Tiuna, la CELAC. Y cuando yo entré con Leonel Fernández a la inauguración de la CELAC, era una mesa bastante grande, porque estaban todos esos países ahí. Y Chávez, como yo entro, me hace una seña así. En un extremo estaba Nicolás Maduro y en otro extremo estaba él, dirigiendo la plenaria de la CELAC. Y cuando yo voy allá, se para. Chávez no tenía protocolo, Chávez era un tipo muy espontáneo. Y me lleva por un rincón, me agarra las dos manos. Me dice, me pasé todo el tiempo soñando con mi amiga, me dijo el nombre, y su mamá, una novia que había tenido aquí en Los Minas. Ajá. Yo necesito verla, ¿qué cosa? Está bien. Esa tarea yo la cumplí. Y entonces andaba con Leonel, de ahí nos íbamos a México, a Yucatán, a otro encuentro. Entonces el presidente me pide, el presidente Fernández, dile a Hugo que tenemos que irnos, que permita que Nicolás, el hoy presidente, Nicolás Maduro, nos reunamos para yo decirle alguna cosa, para no distraerlo, una cosa. Así lo hice. Y además para darle carácter oficial al viaje. No, porque ya estábamos en la plenaria. Ah, ok. No, teníamos que retirarlo, para de ahí íbamos a México con Leonel. Y entonces así lo hice. Y Leonel, bueno, el presidente Fernández le mandó los puntos que quería para no distraerlo de la plenaria. Entonces, ¿qué te digo? Aún con su enfermedad, murió batallando, pero batallando por su país, batallando por la humanidad. Y con el dolor de no crear ese muro regional que él... No lo creó Petrocaribe con Fidel, creó la misión Milagro, que era de ayudar a la gente para la cirugía de la vista. Creo que le había planteado una moneda también aquí para Latinoamérica. Sí, a través de eso. Y creó la CELAC. La CELAC es una hechura que creó el ALBA, junto con Fidel. Porque y visibilizó Fidel era una pieza de consulta permanente de Chávez. Por eso hicieron tanta amistad. ¿Usted era amigo de Fidel? Sí, claro. Pero más tengo de Chávez. Fotos. Claro. Con Chávez tengo más vivencia. ¿Y cómo te conoció a Chávez? Yo soy amigo de Fidel desde antes de Chávez ser presidente. Chávez está en los cuarteles todavía. Mira, tengo fotos ahí. Tenemos poco tiempo. El brief. Y también se ha anunciado para este 30 una marcha que algunos lo ven como una afronta, otros grupos lo ven como una demostración del patriotismo. Y quisiéramos saber primero el brief, su perspectiva, su visión sobre eso. Este movimiento, de partido, si usted que de país, el brief, sí. ¿Usted cree este movimiento? Y también, ¿qué ¿habrá opina de la marcha? ¿Habrá fortaleza realmente? ¿Convertirá el BRICS
por ejemplo, a Rusia en lo que a donde la quiere llevar? Para empezar, Rusia, a donde la quiere llevar, por ejemplo, Vladimir Putin. Pero es que el BRIC no es la propiedad de Rusia. El BRIC es un espacio de coordinación de esos países, de esa grande economía. Cuando tú sumas la economía china, la rusa, la brasileña, la argentina, y seguimos por ahí, es un poder económico. Cuando tú sumas la población de todos esos países, es un poder económico. ¿Crearían una moneda a futuro? Es posible, ellos lo han planteado, eso está en perspectiva. Ahora, ¿cuál es la importancia del BRIC? De que rompe con un mundo unipolar. Ese control hegemónico que tiene Estados Unidos del mundo, de la humanidad, se rompe con el BRIC. Y te debilita de alguna manera el dólar. En un momento que hay una gran competencia entre la Unión Europea, entre Rusia, entre China y entre Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el papel de Rusia y de China que han roto el mundo unipolar? Ya los Estados Unidos no pueden manejarse con ese control hegemónico que han tenido ellos. Obvio, y por tanto es importante, los bloques de integración regional y los bloques de integración a nivel mundial son importantísimos. Porque no es lo mismo que República Dominicana vaya a hacer un reclamo en un espacio internacional, en un organismo internacional, de manera particular, que hacerlo desde un punto del bloque. ¿Por qué hoy hay un nuevo secretario general de la OEA? Y es un caribeño? ¿Por qué? Porque la gente del CARICOM previamente se pusieron de acuerdo y CARICOM son 18 votos. Y lo asumieron. Lo asumieron. Entonces, aunque los norteamericanos, que son los que viven manipulando todo el espacio, quisieran tener otro candidato, no pudieron. No pudieron. Y el mismo candidato que llevaba Paraguay, que yo lo conozco, al canciller paraguayo, y que lo estaba promoviendo Brasil se dio cuenta, no, espérate, aquí no vamos a contra la corriente, no dejemos camino real por vereda. Y se ve obligado a apoyar al candidato caribeño. ¿Por qué? Porque fue el CARICOM que lo presentó. A todas luces, don Miguel, el temor de Donald Trump con China es el hecho de la fuerte economía y el respaldo que tiene la moneda china, la fuerte economía, la no, y el avance tecnológico. Lo que pasa es que los norteamericanos, y sobre todo Trump, quieren politizar todo. Yeah. Por ejemplo, ellos tienen una guerra ahora con el TikTok, contra Huawei, y ahora están buscando fantasmas donde no hay. Pero al parecer, por ejemplo, sobre el caso del canal de Panamá, que está siendo manejado por una empresa china, alguna parte de las operaciones. Resulta que esa empresa no es del gobierno chino. Resulta que esa empresa ganó una licitación cuando Hong Kong, una empresa hongkonesa, estaba bajo la influencia de los ingleses. No estaba bajo el control de Beijing. Y ganó su licitación. Y además esa misma empresa tiene presencia en los Estados Unidos. Don Miguel, antes de que nos vayamos, que ya casi acabamos el programa, y para que nos hable de la marcha del 30, que Rafael tiene la pregunta en el tintero, resúmanos para que nos responda antes de que podamos irnos. ¿Usted sigue teniendo buenos vínculos con Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, como tenía con su papá? Yo vi que tú publicaste, en medio que tú trabajas, periódico escrito, un tema que estábamos hablando que electoral. Ajá. De la visita a la Junta, entonces me saca con Kim Il-sung. Kim Il-sung, que ya murió. Que Kim Il-sung me recibió a mí en el 1993. El último reducto del comunismo internacional que existía en esa época. Y me recibió. Tú publicaste la foto. ¿No le tenía miedo a usted? ¿A qué? A su papá, de papá de Kim Jong-un. No, que el papá de Kim Jong-un fue Kim Jong-il, el cual yo conocí, que era el hijo de Kim Il-sung. ¿Usted no le tenía miedo? Son 3 generaciones, pero ya él murió. Yo sé, pero no le tuvo miedo. Kim Il-sung murió, pero no Kim Jong-il murió, y yo conocí al hijo. Ya empezando la pandemia, en el 19, yo estuve en Corea del Norte, fue la última vez que estuve en Corea del Norte, porque ya están cerrados, todavía están cerrados. Y conocí a las 3 generaciones, al padre, al hijo y al nieto. Gobierno ahora. Y al nieto. Entonces, con dos palabras para definir a Kim Jong-un ahora. 2 palabras. Bueno, Kim Jong-un es la versión moderna de su abuelo y de su padre. Fíjate que ha entablado conversación con Donald Trump. Fíjate que ha habido intercambio de ciudadanos. Fíjate que se han reunido fuera de Corea del Norte. Se creó una tercera guerra mundial. Se creó un estado de distensión. Una vez entonces, que se hablaba de la tercera guerra mundial entre Rusia y Donald Trump. No. Pero fíjate que eso que está haciendo Kim Jong-un, este jovencito que empezó, creo que a gobernar a los 28 años,
no lo había hecho el abuelo, no lo había hecho el padre. Entonces, por eso que yo digo, una versión moderna. Nos vamos con la marcha. Sí, la Rafa, marcha y un Estado que ha abandonado un sector ¿qué le parece la marcha del 30? que foco de abandono, pobreza, marginalidad, donde si el Estado no tiene presencia, puede suceder lo que sea. ¿Tú Hay- te refieres a Hoyo Friusa Mira, o a la comunidad? A Friusa, Ajá. que hay una comunidad de inmigrantes bastante fuerte ahí. Así, don Miguel, ¿qué le parece la amenaza Mira, de yo marchar? estaba esperando a ustedes, vi una frase de Fidel que decía, Fidel decía que no inventar, que inventar un enemigo falso es negar el enemigo real. Wow. Wow. Nosotros, muchos planteamientos que se lo he entregado a ustedes aquí, de un frente por el rescate de nuestra soberanía. Entonces yo te digo a ti, yo creo que de las pocas cosas que ha hecho el gobierno bien ha sido manejar el tema frente a Haití. El gobierno se ha manejado bien. Plantearse una marcha contra los haitianos, cuando los haitianos, independientemente del tema migratorio, que hay que aplicarle la ley, pero no a los haitianos, a todos los extranjeros, Claro. plantearse un problema de soberanía nacional con Haití, un país que se está cayendo a pedazos, que lo que necesita es comida, yo creo que es subestimar los reales injerencistas en el país. ¿Por qué no se hizo una marcha aquí contra la injerencia grotesca de Marco Rubio? Que va y se mete a un hangar de un aeropuerto a pegarle a ponerle una pegatina al fuselaje de un avión, algo que no tiene precedente en un territorio nacional. Un secretario de Estado o un extranjero que venga a hacer eso. ¿Una injerencia directa? Eso es una injerencia, eso no es más que una injerencia, eso es lesivo, es una agresión a nuestra soberanía. O sea, Y contra ahí sí la población debería contra marchar. eso, en defensa de nuestra soberanía en sentido general, lo hagan los haitianos, lo hagan los americanos, lo hagan los rusos, lo hagan los chinos, hay que defender nuestra soberanía. Pero eso es muy excluyente, venir que los haitianos, que la soberanía de los haitianos. El hecho de que se haya producido eso en Friusa, ¿qué se llama? Sí. Hoyo Friusa. Hoyo Friusa, fíjate. ¿Por qué reaccionaron los haitianos así? Porque los contratistas no querían pagarle. No justifico lo que hicieron, porque ellos, al hacer su demanda como lo hicieron, le quitó razón y derecho a su reclamo. Y ellos tienen que respetar y entender que ellos son extranjeros en nuestro país. Y no te Y podrían- muchos de ellos están ilegalmente aquí. Y los que están ilegalmente aquí hay que aplicar la política migratoria del Don Miguel, país. este programa sale, nosotros salimos los sábados y la marcha es ese 30. Háganos, nos pedimos haciéndole un llamado a los sectores porque ahí puede pasar de todo. No va a pasar nada. Lo que hay que llamar a los sectores a que hagamos una marcha en defensa de nuestra soberanía. Frente a potencia. Frente a cualquier injerencia. Es preservar nuestra soberanía. Si nuestra soberanía la ponen en riesgo los haitianos, contra los haitianos. Por eso los americanos, contra los americanos. Es defender la soberanía dentro de un principio, bajo un argumento de principio de nación. Pero hacerlo con todo infeliz haitiano no tiene sentido. Así es. Y ojalá ¿Y por qué no lo hicieron con Marco Rubio cuando vino aquí? Porque Señores. es americano y la mayoría de la gente quiere una visa. No es la visa. Uy, Mejía, Dios No es mío. la visa, Abreu. es el entreguismo que tiene este gobierno. Mire, Por eso mi- nosotros vamos planteando en ese documento Sí. que ya nos vamos con este ¿Cómo? documento que Viene plantea Rusia por ahí. el rescate de nuestra soberanía. Un frente por el rescate de nuestra soberanía. Mire, Miguel, Y si yo la estaba ponen, pensando. si la ponen en juego los haitianos, respuesta a los haitianos. Miguel, yo estaba pensando, ya que nos vamos, digo yo, ven acá, pero si Rusia estaba accionando a través de la embajada de Venezuela, porque eran socios, ¿verdad? Tal ahora se va a instalar Rusia en República Dominicana. ¿Qué tal si Venezuela acciona a través de la embajada de Rusia? No, eso es parte de la política exterior y es importante que Rusia se instale aquí porque bajo el principio de la reciprocidad, si nosotros tenemos embajada allá en Rusia, en Moscú, ellos tienen que tener una aquí. Yo se lo dije a los vietnamitas. Yo fui a abrir la embajada de Vietnam. Yo fui a izar la bandera en la embajada de Vietnam. Ya tenemos ya como 3 años o 4 de esa Miguel cosa. Mejía Entonces, ellos Abreu. tienen que instalarse aquí en el país bajo Sí. el principio de la reciprocidad. Así es. Mire, Miguel, y además muchos rusos quieren venir para acá. Un día de esto venga para que hablemos de la guerra de Vietnam a tantos años después. Y Ya habló con Usted ustedes. tiene mucho conocimiento. Ya hablo con ustedes de lo que ustedes que nos quieran. encanta. Y también que hablemos de Haití, porque no tocamos el tema haitiano. Bueno, yo he tocado los temas que ustedes me han permitido que Sí, sí, es Rafael que lo ha boicoteado. Oye,
Qué placer, de verdad. Miguel Mejía es una ficha clave. Evidentemente, mucha gente... lo bueno de Miguel es que usted no pasa desapercibido. Usted o lo aman o lo odian. Y este hombre encendió las redes sociales. Nos despedimos diciendo que Miguel Mejía fue tendencia durante varias semanas. Algunos decían que era un hombre bueno y otros decían que era todo lo peor. Pero es Miguel Mejía y es un hombre que es vertical. Algunos dicen que es un hombre de boca dura. En algunos partidos políticos ya lo saben, que no se le calla a nadie. Algunos partidos que tienen a gente que le temen mucho porque tienen la función de funcionario y de dirigente político, entonces han querido callar a don Miguel y él le ha dicho, no, pues ¿sabe qué? Yo soy soberano y yo tengo mi propio cerebro. Don Miguel, gracias. Gracias a ustedes. Señores, será hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Chao, chao.